Vale. Debería estar grabándose ahorita. No sé si les habrá salido ya a ustedes la Sí, sí, ya se está grabando. fina. Ok, entonces, listo. Aquí tenemos entonces ok, tenemos fino esto. Bueno, lo que decía era que dentro de tu función, de tu cuerpo de función, vas a poder tener variables. Y pónganse que ustedes van a poder tener condicionales. Y esas condiciones pueden después llamar a tu función, a su vez puedes llamarla por fuera, qué sé yo. Pero lo que quería decirles con que guardaba la posición en la que estabas, es que cuando tú llamas, por ejemplo, foo, ¿ok? Estás dentro, estás por aquí, estás, si pueden ver mi cursor aquí cómo se mueve, cómo estoy seleccionando la fila. ¿Sí? Ok. Si ustedes están por aquí, entran en foo y entran a tu entero y después, ok, entran en el condicional, como x es igual a 1, se van a meter y entran otra vez a foo. Imaginemos que, bueno, vamos a imaginar que le estamos pasando un entero y aquí imaginemos esto, no sé, if y, entonces return. Y aquí estamos haciendo esto, por ejemplo. Si hacemos esto, lo que pasaría es que, ok, arrancamos y entramos en la función. Dentro de la función, digamos que cuando hay una función recursiva, siempre va a existir un caso en el que te saquen de ahí, en el que ya dejes de llamarte a ti mismo. En este caso sería esto que está acá, este if de y con el return. Que bueno, que verifica que si y es diferente de 0, entonces va a retornar. Luego, entramos en esta x, declaramos esta variable de x con 1, evaluamos esa variable de x, la cual es 1, por lo tanto se va a meter dentro de este condicional, y en este caso vamos a llamarnos a nosotros mismos. Al llamarnos a nosotros mismos, vamos a hacer que en la nueva iteración, en la nueva llamada recursiva, vamos a adentrarnos otra vez en el y, porfa, del acceso a Diana, disculpen, admitir. Una pregunta, en donde está el if x, cuando Ajá, llamas a foo, podrías ajá, pasarle x en vez de 1, que estás sí, asignando la x, ¿no? sí, sí. O sea, este es un ejemplo tonto, pues, no hay más. Bueno, tenemos aquí que al adentrarnos en esta función y volvernos a meter, ya sabemos que, okay, que el y de la siguiente llamada va a ser 1, por lo tanto va a retornar. Pero, ¿qué va a pasar? Que al momento de retornar en la llamada recursiva anterior, en el ambiente recursivo anterior, como que la memoria está constituida por, imagínense una cajita, o sea, vamos a ver si lo puedo hacer dibujado mejor, que se vea decente. Eh, tenemos tenemos una cajita y en la cajita después tenemos green, lo mejor. En la cajita después tenemos, ok, vamos a tener un entero X, porque es lo que había, o sea, lo que tendríamos, la función, por así decirlo, que había en ese momento, X en 1, y a su vez tendremos otro entero Y, que era el que estábamos pasando por parámetros, que eso también pertenece a nuestra llamada, a nuestro ambiente de recursividad, a nuestro ambiente recursivo. Pero por otro lado, ¿ok? Vamos a tener como que la posición en la que estábamos. Y bueno, estaremos en la línea 5, por así decirlo. Estaremos, estábamos parados en el foo. ¿Y esto para qué? Para que cuando retornemos aquí arriba,
volvamos a resumir digamos que la corrida del código a partir de donde nos habíamos quedado. Es decir, que en este caso vamos a partir desde esta línea, bueno, en este caso 8. Y empezar, como que empezaríamos otra vez a leer el código desde acá. Es decir, si tenemos esto, hola, ¿sí? Se va a leer. Y esto, que está aquí, tiempo después. O sea, lo que me refiero es que cuando uno, cuando uno trata lo que son los ambientes recursivos, no solo piensa que, ok, que se guardan cada una de las variables con su valor dentro de sí mismo, sino que a su vez se tienen almacenado la posición en la que ibas al momento de llamar a otro ambiente recursivo para continuar la corrida desde ese punto. O sea, no es que arranca otra vez desde el principio, no es que termina, sino que sigue desde donde está. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Entendido eso? Ya, Vittorio, ¿podrías repetir lo de la dirección un momento? Me confundí. Lo de la dirección. O sea, Sí. yo lo que quería como que decirles con esto es que en la memoria esta, o sea, abstráiganse, pero es así. Y es que en la memoria, cada vez que uno llama a una función, sea que sea la función, se crea un espacio de memoria en la cual se pueden almacenar variables, se pueden almacenar todo lo que la función almacena, por así decirlo. Y ese espacio de memoria, digamos que al momento o sea, cuando es una función normal, se crea, se usa su memoria dentro de la función y al momento de que retorna, se destruye. Pero si tú dentro de tu función llamas a otra función, por ejemplo, ese espacio en la memoria no se destruye, sino que sigue ahí. Y por ejemplo, si yo tengo esto, o sea, voy a hacer como un pequeño código tontos de estos demostrativos. Si yo tengo esto que está aquí, y, a ver, ese espacio de memoria se divide allí hasta que se hagan todas las llamadas y se devuelva, exacto. Hasta que esa función no retorne, esa memoria va a seguir ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, hago esto, o sea, entienden qué es lo que va a estar pasando, ¿no? Si yo llamo aquí a foo. A ver si no tengo ningún error, ok. Si yo llamo aquí a foo, me va a retornar ABC. ¿Ok? Esto se entiende de que cuando tú llamas, por así decirlo, dentro de tu función a otra función, es más, para hacerlo como que, y sí, mejor, tenemos, ok, que aquí es Y0, sea Y, y por otro lado, podemos tener aquí el mismo y aquí podemos tener, por ejemplo, que igualamos a Y a 1 y lo retornamos. La igualdad retorna, para que sepan. Y aquí volvemos a imprimir otra vez Y. O sea, lo que quiero que vean con esto es que cuando la función está corriendo, fíjense que tenemos 0A, 0B, 1, C1. Lo que hace, lo que quiero decir con todo esto es que cuando estás corriendo una función y llamas a otra, el contenido de tu función va a seguir estando en memoria. Y solo se va a parar hasta que llega a un retorno.
sea, y cuando llega el retorno, la memoria va a desaparecer. Esa memoria que habías guardado. ¿Ok? O sea, por ejemplo, por así decirlo, Y, que estaba aquí, desaparece. El último retorno hará que se vayan desapilando. O sea, ok, en cuanto a apilarse, desapilarse, ese tipo de cosas, ya es un poquito más, vayan a, o sea, en orga. Pero sí, o sea, el fondo es una pila y ciertas cosas es un heap, pero no se preocupen por eso. Lo que quiero que se queden claro es que la memoria, cuando corre una función, va a guardar todas sus variables dentro, ¿ok? Las variables que vayas declarando, y a su vez va a guardar la posición en la que estés al momento de estar llamando a otra función. Para que cuando seas, o sea, para que cuando tú vuelvas de A, digamos que continúas desde donde la habías llamado. ¿Ok? En este caso de A. Por ejemplo. Ahora, en una llamada recursiva funciona exactamente igual. En una llamada recursiva, tú también tienes como que esa misma memoria para tu función, en la cual, o sea, esto así, por ejemplo, y yo tengo aquí if, y, entonces retorno. O sea, recuerden que en un void, al final, como que el retorno es implícito, así que se lo podemos quitar. Si yo tengo esto por aquí, por ejemplo, que retorna 1. Y si yo imprimo aquí, va a retornar 3 veces. 0, 1, 1. ¿Por qué? Porque al principio, ok, apenas entró, tenía 0 en Y, porque es el default que le puse en el parámetro. Entró, no se metió en la condición de parada, y en el momento en el que se metió dentro de foo, y es llamado con Y igual 1, ¿ok? Este se metió dentro de su función normalita, imprimió otra vez Y con 1, retornó, y en el momento en el que retornó, volvió otra vez a continuar la corrida que estaba haciendo antes a partir de aquí, imprimiendo lo que se había guardado dentro de Y, que en este caso era 1. Esto que tenemos aquí, esta igualación. ¿Ok? Fino por ahí. O sea, para algunos será una cosa tonta, pero es importante que lo tengan claro. La corrida va a continuar desde donde la hayan llamado. Y vale. Entonces, eso, digamos que el ambiente recursivo por detrás es eso. Va a ser como que ese espacio en la memoria, o sea, si nos ponemos un poquitico más, digamos que profundo, aunque tampoco es tanto, en el que se van a guardar cada una de las cositas que tu función usa, o sea, variables, más que nada, y digamos que la posición en la que vayas tú en la ejecución. Y ese es como que tu ambiente, el ambiente de tu función en el momento de esa llamada. Ese es tu ambiente recursivo. Ahora, enumere brevemente las ventajas y desventajas de la recursividad. ¿Qué me pueden decir ustedes de eso? ¿Puedo hablar? Sí, sí, bueno. Bueno. Pues que las recursivas son más legibles, mientras que las iterativas, aunque se siguen entendiendo, son más difíciles de entender. Esa sería una de las ventajas. Una desventaja de la recursividad sería que emplea mucho más recursos para hacer lo mismo que hace una iterativa, por ejemplo. Ok, sí. Y se ve por qué pasa eso, ¿no? Porque en la iterativa siempre estamos dentro del mismo ambiente. En cambio, en la recursiva estamos creando otro ambiente distinto, y otro ambiente distinto, y otro ambiente distinto. ¿Sabes? Sí, de hecho en la clase del miércoles, no, en el PDF de la clase del miércoles hay un ejemplo de cómo era un ejemplo recursivo, pero eran dos formas diferentes de calcular la potencia de un número. Okay. Entonces, como digamos que la solución más fácil era la que más gastaba recursos porque hacía 8 llamadas, y la que era la más, digamos, coloquialmente diciendo fumada,
era la que menos gastaba, pero era súper, la solución era súper rebuscada, pues. Pero en vez de hacer 8 llamadas, hacías la mitad, hacías 4 llamadas, ¿no? Claro, pero ahí te estás refiriendo a, yo estoy suponiendo que es a como que la fórmula esta de recursión que te lo hacen login, que, o sea, bueno, login, no se lo van a ver luego, que te hace la corriente de la recursión, digamos que siempre dividiéndote el problema en dos, por así decirlo. Ah, exacto, sí, exacto. Lo dividí en dos. Exacto. Eso que está ahí, sí, en ese caso, uno puede decir, ok, esta función es más rebuscada, quizás sea un poquito más difícil de entender, y ok, es recursiva. Pero bueno, eh, para decir que una función es mejor que otra, ya es algo que van a ustedes aprender en los siguientes temas en algo llamado complejidad en tiempo. Ahí es cuando realmente uno puede decir, mira, esto va a ser mejor que la otra, por lo menos en cuanto a la eficiencia, ¿ok? En cuanto a tiempo, que normalmente es lo que más, o sea, lo que más hace falta muchas veces. A ver, en desventaja está el hecho de muchas veces hacer las llamadas, este es el problema en el que se recalculan cosas que ya tenemos resueltas. Sí, o sea, básicamente el problema de la recursiva es que, exacto, sí, todo depende, pero el problema como que principal de la recursiva y por lo que muchas personas prefieren, si hay un problema y tiene una solución recursiva y una solución iterativa, las cuales las dos cuestan como que en el tiempo lo mismo, prefieren lanzarse por la iterativa, a pesar de que quizás no sea tan corta como puede ser la recursiva, porque muchas veces pasa eso, sino que al crear, ok, muchos espacios, muchos ambientes recursivos y guardarlos en memoria, lo que va a pasar es que, bueno, vas a tener que crear esos ambientes, vas a tener que eliminar esos ambientes y vas a tener que almacenar esos ambientes. Y eso es como que un overhead que se le va añadiendo a la ejecución de tu función. O sea, lo vas a terminar haciendo como que más lento o menos eficiente que la otra. A ver, la recursiva, a mi parecer, es mucho más corta de escribir, pero más complicada de pensar. Sí, depende del caso, pero sí. A ver, ¿qué otras cosas dicen más? Si tardan más por crear más ambientes, sí, exactamente. Sí. Dos funciones iguales, como dije, una iterativa y una recursiva. Una va a tardar más la recursiva que la iterativa por los ambientes. Y ok, fino. Bueno, sí, más o menos, básicamente esas son las ventajas y desventajas. Claro, también hay otras cosas, y es que hay problemas que naturalmente salen recursivos. O sea, en la naturaleza hay definiciones de cosas que naturalmente son recursivas. Y la recursividad obviamente ahí tiene una ventaja enorme. O sea, el hecho de que nosotros podamos programar de esa forma, como que con ese concepto de recursividad, nos ayuda a dar solución a ese tipo de problemas. Seguramente más adelante vean casos de, por ejemplo, árboles, casos de, por ejemplo, no sé, definiciones cosas que se definen consigo mismo, pues sobre todo. Por ahora lo único que me viene a la mente, así que me puedan conocer, es árboles. Bueno, árboles, claro, árboles también es una cosa que se le van a dar al final. Pero bueno, piensen que árboles es algo que fácilmente se puede definir consigo mismo. Eh, Disculpen ahí. Bueno, si existen dos funciones recursivas que resuelven un mismo problema, ¿bajo cuáles criterios se soluciona la mejor solución? ¿Bajo cuáles criterios se selecciona la mejor solución? ¿Qué dicen ahí? Si existen dos funciones recursivas que resuelven un mismo problema, ¿bajo cuáles criterios se selecciona la mejor solución? La que haga menos llamadas de función, la que cree menos ambiente, la que ocupe menos recursos, la que haga La menos que gaste más. menos recursos. Sí, o sea, como que generalizadamente sí, o sea, uno busca utilizar una función que te gaste menos recursos. ¿Y cuáles serían los recursos más importantes? Bueno, que gaste menos tiempo y gaste menos espacio. Entonces,
Entonces ahí como que si existen dos funciones recursivas que resuelven un mismo problema, los criterios que uno debe tomar en cuenta son esos dos. Ajá, algo que es importante que se recuerden y es que al crear un espacio, bien, pueden pensar que cada función es como una estructura. O sea, como que en memoria, esa función va a, las veces que sean llamadas, va a ser como que si fuese un arreglo de funciones, por así decirlo, un arreglo de estructura, ¿sí? La estructura siendo el contenido de esa función, por así decirlo. No sé si ven esa analogía que acabo de hacer. ¿No? Ok, o sea, como habíamos hablado de que en una función tú tenías tus ambientes, ¿verdad? Y tus ambientes, o sea, los ambientes recursos de una función, ustedes lo pueden observar, o sea, lo pueden intentar visualizar, como si fuese una estructura, la cual va a tener todos los tipos de datos que tú guardes en ella, o todas las cosas que tú guardes en ella. ¿Ok? Entonces, a la final, eh, pueden ver como que la función, o sea, creo que es pasarse un poco, pero pueden visualizar como que la función es una estructura la cual al llamarse a sí mismo va creando otra estructura al lado y al lado y al lado. Eso haciendo que al final se convierta como que un arreglo de estructuras. O sea que básicamente cada estructura sería una función y ese arreglo sería como que todas las llamadas. Va creando posiciones. Lo de creando posiciones, no, o sea, no me estoy yendo por esa parte. Las posiciones son las llamadas. Sí, o sea, si te refieres a posiciones como que a celdas o si tienes una cajita, ok, sí, si la ves como celdas, sí. Cada llamada va a ser una celda nueva. No sé si el resto lo ve, lo que quiero decir. Sí, vale. Vale, entonces cuando ustedes quieren evaluar, ¿no? ¿No? Ok, a ver, ¿cómo vemos esto? Imagínate esta función que está acá arriba, fun. O sea, y si crea y no entra en el caso base. Por eso digo, o sea, ustedes como que no la pueden definir como tal así, pero digamos que lo pueden intentar visualizar, que en memoria, cuando se ejecuta una función, véanlo como si fuese un arreglo, ¿ok? De estructuras, en el que la estructura, ¿ok? Sería como que el contenido de ese ambiente recursivo. Entonces, cuando uno quiere tratar de diferenciar dos funciones, como hacen este problema, que resuelven un mismo problema, ¿bajo qué criterios se selecciona la mejor? En cuanto a espacio, tú puedes intentar de alguna forma determinar cuántos ambientes recursivos está generando uno y el otro, y a su vez, o sea, cuánto ocupa un solo ambiente recursivo para el uno y el otro, y después como que calcular la complejidad en espacio de ambos y ver cuál pesa más y cuál pesa menos. Eh, ¿Ves? ¿Se entiende? Ya, déjame ver si entendí. Ajá. La cosa es que dentro de cada llamada, todas las variables que se declaran dentro de esa función se están Ujú. volviendo a crear dentro de esa llamada. Todas las variables, o sea, por ejemplo, imagínate, o sea, te refieres, por ejemplo, vamos a hacer algo y es que tenemos esto aquí, tenemos después un int x y luego tenemos aquí esto. Vamos a poner que mientras y sea menor a 10 y aquí tendríamos y más, no sé. Bueno, más no, porque si no sería infinito. Ya, participant cannot see your screen. Ok, claro de eso, pero ok. ¿Te refieres a esto? O sea, me refiero, en este caso, en el que Ujú, acabaste de hacer, ujú. X se declara, o sea, se crean 10 veces X, pero dentro de sus instancias de función, ¿no? Sí, fíjate que tú aquí tienes un parámetro que se manda por valor. Cada vez que tú le mandas, digamos que algo, ¿ok? Otro valor,
a foo. Foo va a crear otro valor distinto, ¿ok? Que va a almacenar, por así decirlo, va a seguir, o sea, cuando te refieres a y, en este caso, Ajá. ¿ok? Para cada ambiente recursivo, imaginemos que el struct, vamos a, o sea, para que lo vean mejor aquí, ambiente recursivo de foo, o sea, lo que terminaría pasando es que dentro de esta estructura tendríamos en y, x, y imaginemos que hay un apuntador de línea, no sé, line pointer. ¿Ok? A pesar de que esto, o sea, como que abstraiganse un poquito. Imagínense que es algo así. Por cada ambiente recursivo que llamen a foo, ¿ok? Se va a estar creando otro objeto de este tipo, o sea, otro elemento, otra instancia de esta estructura. Se va a ir creando en memoria. Entonces, cuando tú vas a evaluar dos funciones, por ejemplo, foo en este caso, y foo1, que hace exactamente lo mismo que foo, la única diferencia es que foo1 no tiene esta X, ¿ok? Tú puedes determinar como, ok, obviamente foo1 es mejor que nada, foo0. No sé si lo entienden, no lo entienden, lo Ok, ven. creo que ya entiendo. O sea, supongamos que, o sea, si lo ponemos en complejidad en memoria, entre muchas comillas, Ajá, exactamente. en Exactamente. este caso sería, o sea, ocuparía menos espacio Fu1 que Fu0, ¿no? Bueno, en este Exactamente. caso que veo que estás, no, ahora no, ahora no. A ver, aquí es cuando tú puedes empezar a ver diferencias. Como que, ok, en el caso de foo normal, ok, tienes dos enteros, pero en el caso de foo1, quizás tengas una variable menos, pero ocupa más. Entonces, a la larga, si se ejecutan la misma cantidad de veces, ok, foo1 va a ser más grande que, o sea, va a ser peor en espacio que foo0. Ok, ¿Ok? ahora sí, sí, sí entiendo. ¿Vale? Pero, Eso en cuanto a espacio. En cuanto a tiempo, bueno, ahí es cuántas veces se ejecuta esa vaina. sí, bueno, eso depende de Eso, lo que tenga dentro, ¿no? sí, sí, y eso después lo van a observar mejor cuando estén haciendo complejidad en tiempo. Ok. Sí. Ah, sí, sí, ya, ahora sí Eh, se entiende. ¿Lo entendieron todos también? ¿Todos ustedes? Eh, No, Ve, muy claro. es consecutivo, en la realidad es consecutivo, pero no te interesa. Ajá. Por cada llamada se crea un espacio de memoria que se guarda toda la información del nuevo espacio recursivo. Exactamente, exactamente. Fino, entonces, luego, escribe una función recursiva que retorne la suma de los n primeros números naturales. Bueno, me encantaría que escribieran en mi computadora, pero como que, ajá. Eh, vamos a ver si, no sé, de qué forma pudiésemos hacer esto. En Discord. Pueden escribir algunos de ustedes en Discord y ver qué tal lo resuelven. Te voy a abrir mi Discord. Esta función. Escribe una función recursiva que retorne la suma de los n primeros números naturales. Ok, en suma. Ajá. In n, si n es igual a 1, retorna 1. Ok, chévere. Ya te digo yo que este se ve bien, está bien. Sí, yo lo veo bien.
Si llamamos a suma y la llamamos con un valor 10, suma, nos debería estar dando, creo que era 5 por... A ver... 55, perfecto. Está perfecto. Si sumamos también lo... ajá. Bueno, que lo quiero hacer, ahí te faltó un signo de interrogación, pero sí. Lo que hizo Garton aquí es utilizar un ternario. Yes, I know. Eh, Básicamente lo que hace el ternario, para quienes no lo conocen, es hacerte una condición que retorne. ¿Ok? ¿En qué sentido? En que tenemos aquí, primero, una condición, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, n igual a 1, o puede hacerlo incluso más cortico todavía. Mientras n, ¿ok? Mientras n, lo que voy a hacer es que voy a sumar n-1, de lo contrario, voy a sumar 0. No sé si tendría que esto colocarlo entre paréntesis. Creo que no. Ahora veré. Se puede hacer, pero no es necesario del paréntesis. Ya va, me equivoqué aquí. 10. N-1 está retornando 0 al final. Ya va, estoy haciéndolo bien. No, N. te falta sumar el n. Disculpen, tienen toda la razón. Y sí, así es un operador ternario. Sí, sí, no. Exactamente. Exactamente. Entonces, en este caso, ok, lo pueden hacer más cortico. Y digamos que esta es la función del ternario. Hacer como que una condición y que esa condición pueda tener dos expresiones, por así decirlo, las cuales sean retornadas por el ternario. ¿Ok? Luego hay otros tricks y otras cositas que también pueden hacer con el ternario, pero eso si quieren cualquier cosa después de la clase. Ajá, continuemos. Se escribe una función recursiva que calcula el valor de la combinatoria de dos números enteros. A ver, alguien que mande ese. Yo igualmente tengo o sea, después les mandaré creo que un archivo con todos los ejercicios resueltos, que eso sí me acuerdo de haberlos hecho en los semestres pasados. Debo tenerlo por ahí. ¿Qué me dicen? O sea, que lo pueden hacer. A ver, disculpen. Profesor, yo estoy en el grupo de Discord, ¿podría pasar la invitación al servidor? Seguramente. Déjame hacerlo. Eh, ok, ya te lo estoy mandando. Te la mando por un mensaje directo, Javier. Aunque de hecho se los voy a mandar a todos por si hay alguien que no está. Y ya veo si alguien si alguien está en waiting room. Creo que no había nadie. Ajá, se me escucha, se me ven. Aquí podrán otra vez entrar. A ver, ¿qué mandaron por ahí? Ajá, es n factorial entre m menos n factorial por m factorial. Sí, pero ¿están pidiéndote la combinatoria en cuanto al número o te están pidiendo a sacar como tal, hacer la combinatoria? O sea, por ejemplo, podemos hacerlo de las dos maneras si quieren. Lo que va antes del signo de interrupción es la condición, lo que va a la izquierda de los puntos es el caso de cumplirse la condición y lo que va a la derecha, exactamente. Que no lo explique exactamente, Ricardo.
Estoy diciendo si es así la combinatoria. Creo que sí, de hecho, déjame igualmente revisarlo, que eso es lo bueno de estar haciendo algo online, que tengo al lado cualquier browser. Si no, también esto se le conoce creo que como el dominio de Newton, si no me equivoco. A ver, sí, es lo que tú tienes puesto ahí. Yes. ¿Cómo sería si fuese solamente la función normal, que sería lo más sencillo, como lo harían? Así, si quisiesen hacer nada más obtener el número. Ok, déjenme entonces hacerlo yo. Utilizar long por si acaso. Y tendríamos, por ejemplo, factorial. Por hacerlo recursivo, ¿por qué no? Eh, Aquí con ese define estoy haciendo como que un alias de lo que es long, que el momento en el que corre el compilador como que me va a copiar lo que tenga aquí a la izquierda, o sea, a la derecha de este define y me lo va a pegar donde encuentro los LLS. Ajá. Com, in, return fact. Ok. Sí, exactamente. Pero claro, o sea, creando el factorial como tal, chévere. Sí, 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 tranquilo. Exactamente. Bueno, vamos a copiarnos este. Ok, a ver, ¿qué tendría que cambiar aquí? Fact está aquí, fact lo debería tener acá arriba para que no me grite. Ah, ah, Y, la ajá, F mayúscula que se me olvidó sí, en también, la tranquila. definición de fact. Vale, vale, vale. Igualmente te lo pondré en minúscula y ya. Eh, a ver, déjame ver, falta esto. Y ya va, pero aquí pasa algo en factorial, algo que no está bien. No sé si sabes qué es. Ah, yo sé que n, o sea, el factorial de cero es uno, Exacto. pero, Eso, nada más te Exacto, faltaba eso. solo pero estaban sí, tomando sí, en cuenta el uno. sí, pero cualquier número multiplicado por uno es igual al número multiplicado, así que por eso lo omití. Sí, pero no Sí, estabas pero si tomando en pasaba cuenta si cero, el número que te pasaban eran cero. Ah, bueno, eso es cierto. Sí, tienen razón, tienen razón. Disculpa. igualmente, si te colocan -1, también explotaría, pero eso sí ya no lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, tenemos aquí este return y tenemos esto. Pues déjame poner un poquito más pequeño para que se viese. De hecho, voy a quitar los ternarios para que las personas que no estén familiarizadas con los ternarios también observen, o sea, puedan como que hacer también el ejercicio y entenderlo bien, por si acaso. Este sería el factorial. ¿Todo el mundo lo ve? Puede repetir lo que hace el define. El define lo único que hace es lo siguiente. Tenemos aquí A, B, C, D y por ejemplo int. Imagínate esto. Y lo único que hace es que tú puedes hacer esto. No te preocupes, Roberto. O sea, te copia y pega lo que pongas ahí en el define. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este factorial. Este factorial está bien, está bien, está bien, está bien, en fin. Si lo compilamos, a ver, sí, no lo llamé.
com de algo ahí para, bueno, yo les digo que está bien, no lo vamos a probar, pero yo les digo que está bien. A ver, yo tengo n menos m, está bien porque si lo ponemos más grande explota. Pero bueno, funciona. Se vio con esto que hice aquí lo que hace el define. ¿Por qué la división? Porque según la fórmula que se ve por aquí, ya la voy a mandar, la combinatoria de n en r, voy a ver si lo mando por aquí, n combinatoria en r va a ser igual a n factorial entre n menos m factorial multiplicado por m factorial. ¿Ok? Básicamente por eso. Por eso es la división. A ver, escribo por aquí porque aún... disculpe. Solo... Ya debería estar. Creo que debería estar ya. Sorry esa, Roberto. Bueno, ¿entendiste el... ¿Qué pasó, Juan Fernández? ¿Quieres que te explique por qué la combinatoria es así? ¿Por qué la fórmula es así? No, ya entendí, ya entendí. Ok, vale, vale. Bueno, Yo sí quiero que me explique, señor Colegio. bueno, o sea, básicamente lo que estás haciendo en la combinatoria es, imagínate una cajita. O sea, tenemos aquí A, B, C, D, E. Tenemos elementos en esa cajita. La combinatoria lo que hace es decir como que voy a agarrar M elementos de esa cajita de M. O sea, y lo que te dice la combinatoria es decirte de cuántas maneras tú puedes agarrar M elementos, los que están aquí. Sí, de cuántas maneras diferentes tú puedes agarrar esos M elementos que están aquí. ¿Qué sucede? Que para la combinatoria te importan como que sean solamente esos elementos y ya, no te importa el orden en el que los escojas. No sé si se entiende ahí. O sea, O si yo sea, puedo, sería tipo, valga la redundancia, todas las combinaciones posibles de los elementos que están adentro. por ejemplo, imagínate este caso, eh, 3C2, o sea, la combinatoria de 3 en 2. Bueno, realmente creo que se diría al revés, a ver. Así es Serían como es todas la las notación maneras posibles matemática. de juntar los números. Pero exactamente, sería en este caso, por ejemplo, sería A, B, A, C y B, C. Esas serían las formas. Entonces, si yo, por ejemplo, comento esto y muestro ya, déjame cambiar esto que está aquí a 3 en 2, deberíamos obtener 3. Sí. O sea, entiendes como que lo que hay detrás de, o sea, lo que significa. Esto es lo que significa. Ahora, el cómo se saca esa fórmula, bueno, factorial, ¿ok? Pero como no irme tan a fondo, porque tampoco es que sea importante, factorial lo que hace es darte el número de formas en las que tú puedes ordenar dentro de un arreglo, ponte.
o sea, de número de formas en el que tú puedes ordenar algo, ¿ok? Por ejemplo, el ABC factorial de ABC vendría siendo 3 factorial, ¿ok? ¿Qué es lo que haces con, bueno, a ver, número de formas que tú puedes ordenar algo? No, realmente eso sería otra cosa, no, sorry. Sería como que las cantidades o las formas, por así decirlo, en las que tú puedes agarrar todos los elementos de una cajita. O no todos, pues, los que tú quieras. O sea, es como que en vez de ser una combinación en las que te importan, no te importa el orden, en el factorial sí te importa el orden. ¿Ok? Ok. Y en el caso de dos números enteros, o sea, 5 y Disculpa. 4, que no, o sea, que sí lo entendí, pero cuando te dice que elabore una función recursiva que calcule el valor de combinatoria de dos números enteros, y ponte que los dos números enteros sean 5 y 4. Número entero. Dime ¿cuál es el numerito? ¿Dónde está? Ya, elabora una relación recursiva que calcula el valor de la combinatoria de dos números enteros. Cuando te dicen elaborar la combinatoria de dos números enteros, es esto, o sea, es tan NM. Como que estás diciendo, mira, de un número N de elementos, agárrame M de esos M elementos. Dime las formas en las que yo puedo agarrar M elementos de esa cajita de N. Ok, o sea, la N son todos los elementos que hay y la M son los que vas a agarrar. Sí. Ok. Y bueno, aquí ves como un ejemplo de uno. Y sí, debería estar siguiendo. Es porque no es importante. Si quieren saber un poquito más de eso, cualquier cosa, luego. Construya funciones recursivas que retorne un número en base binaria, tomando como parámetros un número entero positivo en base, ya, funciones recursivas que retorne un número entero en base binaria, base 2, tomando como parámetro un número entero positivo en base octal, un número entero positivo en base decimal y un número positivo en base hexadecimal. No sé si se refieren a que, no sé realmente a qué están refiriendo aquí, sinceramente. Aquí hay 3 funciones para estas 3 cosas, o que crea un tipo de datos decimal, hexadecimal, octal. Supongo que será que una función que reciba el base octal y ¿cómo se llama? Lo convierta a binario, luego la hexadecimal a binario y decimal a binario. 3 funciones, supongo, ¿no? Exacto. O sea, yo me imagino que exacto, sean 3 tipos de funciones, pues. O sea, una por ejemplo, bueno, es de entero en base binaria. Ok, entonces partiendo de, tomando como parámetro, ok, ya va. ¿Será que, que me mandan como que las 3 funciones y quieren que las muestre las 3 en base binaria? ¿Será eso? No, bueno, dice construya funciones, pues está en plural, pues. Si te van a, Ok, man- sí, 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 totalmente. te van a mandar un número a las 3 funciones y en cada función vas a retornar un tipo de sistema numérico distinto. Totalmente, exactamente. Entonces, si por ejemplo 8, 2, por ejemplo, tenemos aquí la función tiene que ser en binario, vamos a retornar un string, ¿ok? Que ese sea como que mi binario, porque si no, si retorno un entero, como que X, pues. Vamos a retornar un string y vamos a pasarle otro string, ¿ok? Así es como lo vamos a trabajar. Porque sí se pueden pasar enteros en base octal, decimal, hexadecimal, pero nada más sería como que el valor literal, el momento en el que se guardan, se van a como que transformar a lo que la máquina lo interpreta, que es binario. Entonces, por ejemplo, no sé, octal. En este caso sí es octal, ok. No sé, X. Alguien quiere decir, en vez de mandarlo, ¿cómo lo pensaría uno? Habría que dividirlo entre 8 y agarrar el residuo y Ujú. el cociente e ir sumándolos de atrás para adelante, ¿no? Sí, o sea, algo para los que quieran Como ver. el binario, pero con 8.
Sí, sí. Eh, Algo para que ustedes puedan tener un ejemplo aquí, vamos a escribir un octal que sería 777, que en binario, o vamos a poner 7 en binario es 7. 7 no. Es, creo que es así, sí. Luego, 8 debería ser esto. 8 no, sería, en el octal sería esto. Esto sería 8 en octal. Bueno, en binario sería así. Entonces, lo que habría que hacer es que decimal por decimal, o sea, como bien dijeron la persona que habló hace un ratico, iteramos por, a ver, si tenemos, por ejemplo, o sea, quieren hacerlo como que guardar la representación y luego cambiarla utilizando la representación en entero, o cómo quieren hacerlo. O sea, ¿cómo fue que lo recomendaste tú ahorita? Ya, sería 1000 en 8 en binario. Sería, ¿qué? A ver, me equivoqué aquí completamente. Voy a hacer una que así, 1000. Claro, disculpen, cónchale. Sí, sí, sorry. Estoy. Ya binario desde hace tiempo. 011 es 7. Sí, sí, si queremos colocarle todos los bits, está bien. Pero, ¿quién es el que estaba hablando antes? Si puede repetirlo, ¿sí? Que dividiría, coño a la madre. Lo Ajá. dividimos hasta su menor expresión y agarramos desde atrás hacia adelante el residuo y el último cociente. Y como si fuera, como si lo transformaras a binario, pero en vez de dividirlo entre 2, dividirlo entre 8. Ok, pero te refieres o sea, ok, pasar el string a entero primero, supongo, Bueno, pues sí, habría que pasarlo entero. exactamente. Entonces, para pasar un string entero, no vamos a hacerlo recursivo o lo hacemos recursivo. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el problema te lo pide recursivo. No, pero de string entero me refiero. O Ah, ya. sea, vamos a No, hacerlo, pues, no sé, sí. Pero realmente va a ser como una simulación a un loop, lo que les voy a estar dando. Así que eso pues. X, bueno, vamos a hacer C, que van a ser como los caracteres. Y lo que voy a ver aquí es que en el momento en el que se nos va a hacer void, va a ser int, no, este es str, eh, esto va a ser int, y lo que vamos a hacer es que mientras C sea diferente de esto, vamos a retornar, sorry, vamos a agarrar aquí el caso base, entonces cuando C es igual a esto, entonces retornamos 0, de lo contrario, vamos a retornar mm, si no mal me equivoco, y me lo pueden, a ver, de hecho vamos a hacer algo así, para que sea mejor, it, vamos a dejarlo en 0, y para no hacerlo así como estamos haciendo aquí, vamos a decir que es it, que va a ser un sign in para que no me grite esto, eh, size vamos a poner. Size es como un alias a un sign in. ¿Qué es eso? Un switch, no.
Quería usar una función built-in que seguramente hay por ahí, pero sí, podemos usar un switch. A ver, o podemos hacer algo mucho más clever. Ya verán. It, if it es igual a c.size. Entonces retornamos 0 porque llegamos ya al final. De lo contrario, vamos a retornar, o sea, vamos a hacer el n que va a ser igual a algo, ese algo lo vamos a escribir ahorita. Vamos a retornar a n. Y a su vez vamos a retornarles lo que sigue de la función. C y it. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer n? Switch no. No, lo que va a hacer n básicamente es, si se recuerdan, cuando estamos trabajando los tipos de datos, sabemos que un carácter en ASCII es un número. O sea, un carácter por debajito es un número. Por lo que si yo agarro aquí y le resto, o sea, sabiendo que aquí solamente van a haber... bueno, primero que nada, estos van a ser puros binarios. No, esto va a ser octal, de hecho. Es decir, str8 to int. Esto va a ser octal. Por lo tanto, sí, esto ya está un poco más complicado. A ver. Nos lo están dando en octal y tendremos que pasarlo a binario. Seguro que esa es la opción que quieres agarrar, como que cambiarlo para como que hacer el cambio a decimal y después de decimal a binario. ¿O quieres hacer otra cosa? ¿Aló? La persona que estaba... La persona que habló y dijo su solución. O sea, podemos hacerlo así y en el momento en el que digamos que ya tengamos todas las definiciones de string hacia entero, luego sería como que cambiarlo de decimal normal a binario, ¿ok? Eso es más sencillo, eso es, de hecho, o sea, se pudiese hacer como que manipulación bit a bit y ir como que sumando dependiendo de lo que te estén dando dentro de lo que tú hayas observado en el bit en el que estés parado, e ir creando como que una string con esos bits. Se puede hacer. O podemos observar qué otras propiedades tienen los octales para representarlos en binario. Bueno, yo no era el que estaba hablando. Ajá. Yo diría que primero tendremos que pasarlo a binario, o sea, de binario entero, y después de entero a octal o a hexadecimal, cualquiera de las dos, para así tener una idea clara de lo que estamos haciendo. No, ya, pero Fred, la cosa es que eso es lo que queremos llegar, pues el número No, que nos no, van a pasar. por eso, pero si hablamos de orden, lo mejor sería hacerlo de binario entero, después de entero a octal y después de entero a hexadecimal. O sea, básicamente tener ya de una el número en binario en entero antes de nada, ¿sabes lo que quiere decir? Vale. Sí, bueno, sí, yo creo que sí sería lo mejor. Yo no entendí la función esa str8 to int. Sí, todavía no está terminada, pero de acuerdo a los que estaba siguiendo yo de la persona que había hablado antes, o sea, que había recomendado al principio, él quería cambiar
o sea, construir del string, por así decirlo, a entero como tal, y después en el entero empezar a hacer como que las divisiones y las cosas para convertirlo a binario. Es válido, una solución válida, como que convertir el string, o sea, como que lo que te hayan pasado en string, convertirlo a un entero, ¿ok? Y ya después sería convertirlo desde ese entero a otro string, pero en binario, que es sencillo, que les expliqué más o menos cómo era. Ahora, ¿qué sucede? Yo sé que hay otra solución. Esa otra solución consiste en observar qué ocurre con los octales, ¿ok? ¿Qué ocurre, por ejemplo? O sea, ¿qué diferencia hay entre los octales y los numeritos y los binarios? Si ustedes pueden observar, hay una relación. O sea, por ejemplo, sabemos que, okay, que 1 va a ser 1. Sabemos que 2 va a ser 2 en binario, que vendría siendo 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos la representación de todos los octales, excepto el 0. Vendría siendo en binario 0. ¿Ven algo, algún patrón o algo en cuanto a la representación? Así, por ejemplo, después yo tengo, imagínense en octal. Ok, en octal aquí tenemos 1 y 0, ¿verdad? ¿Qué sucede con los, como que, por ejemplo, este caso? Imagínense esto. ¿Cuál es la representación octal? La representación octal vendría siendo este es así, este es así y este es así. Para que lo vean mucho más evidentemente, se vería así. ¿Ok? Ven que hay algo en los octales que es diferente a los... Ajá, están agrupados en 3 bits. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sugiero yo? Yo lo que sugiero es que nos aprovechemos de esa relación. Y bueno, y esa misma relación también la comparten después por ejemplo, los hexadecimales, que en vez de estar agrupados en 3 bits, están agrupados en 4 bits. ¿Ah? Observa el orden de los 3 bits y lo transforma. Exactamente, exactamente. Como estamos obteniendo valores octales, yo lo que recomendaría es que, por ejemplo, tengamos ese mismo valor, como que esa misma referencia, escrita como una string de 3 bits. Ponte así. ¿Sabes? Y que por cada uno de los caracteres que me manden, yo hago una referencia a esta tablita y que esa tablita me dé la cadena que me corresponde. ¿Lo ven? Ya, Víctor, lo que tú dices es partir el string de 3 en 3, es lo que dices tú. A ver, a ti te dan esto. A ti te dan esto que está acá. Por ejemplo, te van a dar el octal. Por ejemplo, 7, 5, 2. Esto es un octal. ¿Ok? Yo lo que digo es que agarremos y tenemos por cada uno de los strings. ¿Ok? Y digamos, ok, el primer carácter es 7. El 7 en binario, en octal, es este. Luego, el segundo carácter es 5. En binario es esto. El siguiente carácter es 2. Vale. ¿Ok? Y entonces, de esta manera tendríamos representados en octal
descomprimimos el azulito y luego lo pasamos por un switch por la tabla. Sí, o sea, exactamente. O pueden tenerlo en un arreglo, por ejemplo. O un mapa, no sé. Descomponemos el azulito y luego lo pasamos por un switch en la tabla. O sea, para hacer como que esta implementación. Y voy a borrar esto que está acá arriba. ¿Qué haría yo? Ok, yo tengo el string que va a ser en binario, ¿ok? Bueno, ese string que va a estar en binario, ¿ok? Va a tener, esto muchas veces ocurre en recursividad. Esto es como un pequeño truquito que les voy a dar para resolver cosas en las que no lo tengan muy claro, pero lo tienen que resolver rápido, porque están en un examen. Y es que modelen la iteración, o sea, hacer algo iterable utilizando recursividad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si llegamos al caso base, en el que en el que binary.size sea igual a it, en este caso entonces vamos a retornar vacío. Esto también lo voy a dejar en size t para que no me grite cuando retorne el size. Luego, sí, en el caso del que no pase nada de esto, lo que habría que hacer es acceder a nuestra tablita, la cual la voy a hacer de hecho aquí arriba. String, mapa, la cual va a tener estos mismos valores que están aquí. Ok, lo voy a hacer bien. Perfecto, no los copié. Déjenme darle espacio. Ok, good enough. Esto aquí, lo reemplazo todo por esto aquí, lo reemplazo todo por esto, y esto lo mando para abajo. Ya aquí tendríamos, aquí le coloco las comas, ya aquí tendríamos las, a ver qué pasó, comprar una tablita, destapamos el solito y luego pasamos por un switch con la tabla. Sí, exactamente. En este caso yo no voy a usar un switch, yo voy a usar un mapa, que básicamente lo que haría es que dependiendo de, o sea, como que mi cadena en ese punto va a ser esto, binary en it, ¿ok? Ahora, it me va a retornar un número que va desde 0 a 7. Acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que cuando me lo retorne, que además va a ser un string, pues, lo único que voy a tener que hacer es esto, para obtener como que su representación en numérica. Y luego lo único que voy a hacer es esto que está aquí, pasarlo por un mapa. O sea, pasarlo por el arreglo. Y el arreglo me va a retornar como que el string en el que estoy. Luego, llamo la función otra vez. Si, o sea, esta vez cambiar de 8 a 2. Y lo que voy a hacer es binary de it. Y, bueno, más 1. ¿Se ve esta función? Ah, Ya, o sea, bueno, yo creo que en mi caso yo sí entiendo, pero creo que una de las cosas que más como generó ruido fue mapa, o sea, como tal, ¿qué es un mapa? Yo primero que escucho un mapa. Aquí debería haber colocado esto. O sea, cuando digo mapa me refiero simplemente a un arreglo del cual voy a referenciar y me va a retornar lo que yo quiera. Pues. Ah, vale. Es Sorry, que sorry.
Es que yo tengo entendido que mapa es otra cosa mucho más avanzada en C++ o algo así, no sé, por eso es que me... Tampoco es tan avanzada, pero se usa de la misma forma. O sea, el mapa también se usa de esta misma manera, entre comillas. Solo que tú puedes decir como que el valor, lo que le vas a pasar por aquí puede ser, por ejemplo, un carácter o puede ser lo que sea. Pero bueno, básicamente esto. Puedes volver a explicarlo del cero para que funcione. Ok. Cuando te vayan a retornar un primer elemento, imagínate binary. O sea, imaginemos un caso. Nos dan 5, 7, 2. Ponte. 5, 7, 2. Y si alguien puede hacerlo, meterse en un... Bueno, déjenme... Sí, un mapa es como un diccionario en Python, exactamente. Sí, es más, de Ah, hecho, voy a poner aquí en Python. Voy a poner aquí, para los que no lo sabían, yo pongo 5, 7, 2 y lo pongo que es base 8, me lo va a dar en base normal. Lo hice bien. A ver, por ejemplo, 10, 10 en base 2. Está bien, ok, entonces sí, 5, 7, 2, 5, 7, 2 en base 8 es 3, 7, 8. Ok, entonces, por ejemplo, 5, 7, 2 me debería dar entonces, según lo que dice aquí, es 3, 7, 8. ¿Ok? Y cuando me estén pasando este valor, 5, 7, 2, en este momento, o sea, cuando yo paso por aquí por ejemplo, la primera iteración, yo tendría binary de 0, ¿ok? Que me retornaría 5. Ahora, si yo a 5, o sea, recuerden que le resto 0, recuerden que en lo que es C++, se trabaja sobre lo que es la representación ASCII. Y ASCII, a ver, vamos a ver los grandes. ASCII, ustedes lo ven aquí, ¿ok? La tableta de números. A ver, déjame ver si de todos modos está por aquí. El char de los números, ¿no está? No aparece. Bueno, ASCII, tú tienes tus numeritos, los tienes a partir del 48, ¿okay? A partir del carácter 48 al carácter 57, tú tienes tus números del 0 al 9. Entonces, cuando yo hago una resta de 5 menos 0, lo que realmente estoy haciendo es restando el entero de Nasky de 5 menos el entero de Nasky de 0. Que, si se dieron cuenta, están en la misma secuencia, de los números normales. Por lo que me estaría dando realmente la diferencia de esos dos números. ¿Ok? No sé si lo pudieron observar. Ya, fin. Entonces, esto que está acá debería hacerme lo que estoy pensando, lo que quiero. Ya, creo que no lo llamé. Sí, lo llamé. Si yo imprimo C8 2 de el string 572, y bueno, le paso de tamaño 3. A ver, o mentira, no necesito. Hago esto. Si hago esto que está aquí, ¿qué pasó? Was not declared. No lo declaré, como no lo declaré. Me estoy equivocando en algo. Tengo int, tengo el string, tengo std. Sí, está todo bien. Tengo este mapa. C8T2. C8T2. Yo lo veo todo bien. ¿Cómo lo ven ustedes? Was not declared in the scope. Ah, ok, me faltó un punto y coma. Ah, ya sé dónde. Disculpa. Aquí. Ok,
Ok, y ahorita que... Ah, claro, porque el mapa ya existe, es el mapa ese que ustedes están diciendo. Así que lo voy a llamar simplemente mapa. Y ahorita si yo imprimo, me da... Ah, claro, me lo da en binario. Que si yo pongo Python otra vez, que es 572, y después 378, luego cambio binario, ¿ya? Claro, no tiene representación. Creo que sí lo podía hacer, sí, 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 era PIN, si no me equivoco, 378. Y lo tenemos exactamente igual. ¿Lo vieron? Como que el procedimiento que tomé para el ejercicio. Ya, Víctor, yo tengo una duda. ¿Podrías volver al código un momento, por favor? ¿Cómo no? Sí, más o menos, ok. Ok, mi duda es en la línea que dice return mapa y corchete binario, corchete, y esa línea ahí que me confundo. ¿Sí? Sí, vamos, déjame hacer algo y es que voy a hacer como con string temporal, ok, como para que no se vea tan grande todo esto. Aquí retorno. Temporal, ok, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a hacerlo más grande esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo aquí lo que estoy haciendo, bueno, el caso base todos lo vemos. A ver, no termino de entender lo de los strings. Ok, vamos a revisarlo un poco. En el caso base se entiende. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Sí, no, no, ok. Sí, vale, vamos a explicarlo bien. ¿Qué es lo que ocurre? De hecho, voy a explicarlo con los policías que a veces le dicen. Por ejemplo, aquí voy a imprimir lo que se va a... Digamos que lo que el iterador está viendo y a su vez, bueno, y aquí voy a hacer un ternario. Si esto es si binary.size. Bueno, no, sé qué hacer. Aquí voy a imprimir el South Each y aquí voy a imprimir el binary en esa posición. ¿Ok? ¿Esto con qué propósito? Para que ustedes observen como que la corrida por cada iteración, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Y también voy a colocar aquí otro endpoint, otro breakline. Con el tamaño del arreglo hasta que llegue a 3. Comparando el tamaño del arreglo hasta que te llegues a 3. Exactamente, eso es lo que estás haciendo ahí. Eso es lo que está haciendo ahí, David. Aquí vamos a ver, de hecho voy a hacer algo para que se vea incluso mejor, y es que voy a Tmux, donde voy a tener esto abajo, y aquí voy a mostrar la X, y voy a tener el código. Ah, claro que esto no. Sí. Lo quito, no te preocupes. Ok, ahora sí. Vale. Lo que tengo aquí es lo que hago al principio, si se fijan, es que por cada, digamos que paso que haga yo con la función,
voy a estar iterando mi arreglo. Voy a estar como que pasando desde el primer elemento, o sea, desde el elemento en el int 0 hasta el que llegue al final de mi cadena, de mi string binary. En el momento en el que llegue a el final de ese string binary, que si se dan cuenta es en la última línea, aquí, no sé si pueden ver el cursor mío. No, No pueden ahora ver el sí cursor. sombreaste. Ah, ok, ok. Bueno, si ven aquí esta última línea que está acá, es el caso en el que entra dentro de binary, ¿ok? Dentro de esta condición, que es la condición de parada. Antes, lo único que está ocurriendo, si se fijan, es entra, ¿ok? Con 0 e imprime lo que hay en la posición 0 del binary, ¿ok? Eso es lo que hace el binary init. Luego, ¿qué hago yo con lo del mapa? Cuando ya digamos que accedo a binary init con binary init, le resto 0. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer esto. A ver, bueno, en Python no me van a dejar. Pero esto podré obtener la representación, creo que era, no sé si era ORB. Python. A ver, sí. Pero digamos que como que la representación del string de la cadena 53, del carácter 53, sería 5, ¿ok? Y la representación de el carácter 0, ya va, es 48, ¿verdad? Por lo que 53 menos 48 me da 5. Y ese esencial, o sea, en esencia es lo que está haciendo C++ al restar esos dos, esto que está aquí de como que el carácter en el que llevo, menos 0. ¿Para qué? Para darme, por ejemplo, en el caso de que esto esté en 5, me dé 5, en el caso en el que este esté en 6, me dé 6, en el caso en el que este esté en 1, me dé en 1, para que si este esté en 0, me dé 0, ¿ok? Ya algunos lo entendieron por ahí. Entonces, luego, ese valor 2 va a entrar dentro de mi arreglo mapa, el cual me va a retornar, pues bueno, lo que tenga yo aquí. O sea, si estoy entrando en la posición 0, me va a retornar esto que está acá. Si estoy entrando en la posición en la última posición, me va a retornar esto que está acá. Y bueno, eso luego se va a como que concatenar, ¿ok? Que es ese tiempo que está acá, con el resto de la función, lo que venga. Que vendrían siendo como que la misma, lo que resuelve, o sea, lo mismo que hicimos para este carácter, pero para los siguientes. ¿Se ve? Vale, tú estás literalmente, Vittorio, simulando iteraciones con cada Bien, llamada de la función. Totalmente. Totalmente. O sea, y eso es lo que les decía al principio, es como que un pequeño truco para cuando no saben cómo hacer algo recursivamente. O sea, porque en este caso tampoco se me viene ahorita mismo una forma de hacerlo. Más que hacer un poquito de trampas y modelar recursiva, o sea, iterativamente, o sea, que es una iteración, pero de forma recursiva. Sí, pues porque cada llamada de función es una iteración, es como si fuese una iteración. Pues, Es como si obviamente. fuese una iteración de un for, exactamente. O sea, en esencia, esto es recursivo, pues, no te pueden decir que no, pero quizás no sea la solución que se esperen, pues. Claro, el 6T es el índice de la regla. 6T, lo que pasa es 6T es, creo que alias unsigned long long. Pongo, o sea, yo hago esto porque si no me estaría regañando mi compilador. Pues ahorita no me va a regañar porque es un sign los dos, pero si yo coloco un elemento, o sea, si yo coloco entero normal, me va a regañar porque o sea, lo que es el string retorna un sign. Y tú no deberías poder utilizar
ahí está. Te dice como que error, comparación de signos. Estás comparando un elemento, el binary.size, que es un sign, con un elemento que es entero. Y bueno, hay algo que pasa ahí, que lo verán en Orga, y es que el unsigned lo van a castear como entero. Entonces esto te puede traer problemas de lógica, pues. Pero en este caso no pasaría nada, pero el compilador te regaña, bueno, a mí me regaña porque tengo esas guardias. Y por eso fue que lo puse como 6T. Es como que es eso. PQ el sign tiene la representación A2 actualmente. Porque el sign tiene la representación. Complemento 2. Sí. Lo que pasa es que no, o sea, no tiene números negativos, pues. Y cuando te hace un casteo de un entero a un sign, si tú tuvieses números negativos en el entero, ¿ok? Te daría un número positivo muy grande. Entonces, por ejemplo, imagínate que esto es un sign, este US, y esto es sign, esta S, U y S, ¿ok? Esto que está acá, para U igual, esta condición que está aquí, para U igual a, no sé, a 5, y S igual a -1, daría true. Porque S, o sea, -1, cuando lo transforman a complemento 2, o sea, -1 en complemento 2 es todo en 1. Y eso en unsigned, pues es un número muy grande. Por eso es que me regaña el compilador. O sea, no me deja hacerlo. Pero bueno, sigamos. O sea, el resto de estos ejercicios es lo mismo, como que lo mismo que había comentado, por lo menos en hexadecimal. En decimal la cosa cambia un poquito. En decimal no hay no hay algo directo, pero sí es fácil cambiarlo de binario, de decimal a binario, de la forma en la que ya les comenté, como que podemos obtener por dígito de, o sea, se puede convertir de decimal a binario, trabajándolo como que, o sea, pasándolo a entero primero y luego sí pasándolo a string otra vez para binario, tal como lo habían dicho antes. Quizás hay otra forma, ahorita mismo no me viene a la mente. A ver, elaborar una función recursiva que reciba como parámetros una regla de caracteres que represente una palabra y retorne verdadero si esta es capicúa. Esta es muy sencillita, se las podría mandar a ustedes, pero creo que está un poquito corto de tiempo. Básicamente, lo único que necesitamos aquí, X, es saber si esta función se escribe igual al derecho y al revés. ¿Ok? Por lo tanto, una forma de hacerlo se puede hacer tanto con, o sea, como que pasándolo, voy a hacerlo esta vez de otra manera, pero se puede hacer también como que iterando de esta forma falsa como lo había dicho antes, o podemos hacer esto. Se me ocurre esta cosa, aunque sea un poco eficiente, quizás tenga más sentido la recursividad aquí. También es, ¿por qué no? Lo que voy a hacer es colocarla de derecha a izquierda, o sea, reversarla, cambiar el sentido. O sea. Para ello, veo si esto es X, si X es igual a una string vacía, de hecho, esto lo puedo hacer así. Si esto es no eso, entonces retorno eso no. De lo contrario, ¿qué es lo que voy a hacer? Como yo retorno como que el inverso. Pues fíjense. Yo
o sea, lo que voy a querer, por así decirlo, hacer para cada una de estas variables es, si yo tengo aquí A, B, C, D, yo lo que voy a querer, ok, sabemos, es D, C, B, A. Ahora, ¿cómo lo hago eso recursivamente? Tengo que pensarlo, ok, y esto lo van a ver más adelante, como si esto fuese una pila, ok. Está una pila, sí, una pila. ¿Y qué pasa? En la recursión, los ambientes recursivos funcionan como una pila. Es decir, tú creas ambientes recursivos uno detrás del otro, ¿ok? Pero al momento de destruirse, también se destruyen desde el final hacia el principio, ¿ok? Crecen y bajan. Tú no puedes como que crear por un lado y crear por el otro y eliminar por un lado y eliminar por el otro, sino que todos crecen en una dirección y también baja todo en una misma dirección. Entonces, aprovechándome de eso yo qué puedo hacer? A medida que esto crezca, es decir, por ejemplo, el primer ambiente recursivo, yo, por ejemplo, pudiese guardar en una variable, imagínense, char de, por ejemplo, X, por ejemplo, char de C. Ese char de C, vamos a tratarlo como X, ¿ok? En la posición 0. Y luego aquí, lo que yo pudiese hacer es esto que está acá, return reverse de más C. ¿Y qué es lo que voy a seguir como que invirtiendo? Pues el resto de X. ¿Cómo hago esto? Bueno, hay algo llamado substring, que creo que pudiese usar para esto, pero si no lo pudiese usar, a ver, déjame ver si se me ocurre algo rápido. O sea, se puede hacer una función que te lo haga, que te retorne como que el resto de los caracteres. Lo pudiese hacer dentro de esto también, como también pudiese hacer esto. A ver, X va a ser igual, o mejor dicho, a ver, puntero de X. Voy a hacer esto, ¿sí? Char. Bueno, esto no es char pointer. Claro, porque esto no es una cadena de caracteres tampoco, así que tampoco me va a permitir hacer eso. Iba a hacer un movimiento de estos de punteros para como que quedarme con el siguiente. Pero algo me dice que sí voy a tener que simplemente utilizar la función o crearme algo sencillo aquí que me lo haga, como que string resto. Eso también va a ser ineficiente, pero bueno. String resto lo que va a hacer es iterarme por, esto es algo que les voy a estar mostrando para que vean como que otras cosas de C++. Auto es cualquier tipo de dato, lo va a inferir el compilador de X, ¿ok? Y esto que está aquí es la sintaxis de un for each. For each lo que va a hacer es iterarme por cada uno de los elementos de esto que está acá, de la X. Bueno, en este caso Sin realmente necesidad de saber la longitud. sin necesidad de saber la longitud. En este caso realmente no me conviene hacerlo porque necesito como que saber por dónde voy para no meter el primero, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, y esta es una forma de declarar el cero o declarar uniformemente algo, y menor que x.size más y. Lo voy a poner, no me gusta así, pero voy a ponerlo un poquito más pequeño para que se vea. Si tengo este for, lo que voy a hacer es simplemente es que en el resto le voy a sumar la X en la posición en la que estoy, pero si y no tiene nada,
entonces simplemente voy a hacer un continuo. O sea, si i es 0 es el primero, entonces voy a continuar. ¿Ok? Entonces, esto que está acá me estaría retornando, o sea, ese for, ¿puedes hablar, Gabriel? ¿No? Nada, ok. Esto que está acá ya me estaría dando, sorry, tranquila. Esto que está acá me estaría dando el resto de mi cadena. O sea, yo lo que estoy haciendo con esto que está aquí, básicamente es obteniendo una cadena nueva sin el primer elemento, básicamente. Y esto se puede hacer con una función built-in en el string, pero bueno, lo estoy utilizando para que vean cómo hacerlo en un examen en el caso de que no existan este tipo de cosas. Pero aquí lo importante es que yo simplemente necesito yo hacer esto. Por ejemplo. Y ya. ¿Ok? Una vez obtengo este reverse, puedo hacer esto. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? O sea, pero para que obtener la otra cadena, pero sin el primer elemento, no entendí para qué sirvió eso. No. Aquí lo que estoy haciendo es esto que está aquí, esta función que está aquí. De hecho, voy a. Sí, bueno, no importa, lo voy a dejar. Esta función que está aquí, lo único que está haciendo es darme exacto la cadena sin el primer elemento. ¿Para qué? Para yo pasárselo a esta función y que me la siga cambiando. Es una subcadena, exactamente. ¿Para qué? Para seguir como que de forma recursiva llamando al reverse y que, o sea, recuerda que recursivamente tú lo que haces es como que hacer algo, ¿ok? Hacer como que, o sea, tú los problemas cuando quieres resolver algo recursivo, tú lo que haces es decir, ok, quiero como que obtener digamos que recursivamente este string. Yo quiero hacer que este string se cambie, haga un reverse. Para eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo lo que haría al principio, digamos que de forma normal, como que escribiendo, es que yo agarro el A y la separo del BCD y a esta cadena es que le saco el reverse. ¿Ok? Esto es lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Porque, o sea, digamos que si tú agarras a tu carácter A y lo pones al final y todo esto que está aquí se llama también reverse, por así decirlo. O sea, todo esto que está aquí, digamos que llamas a ver, tú asumes que tu reverse funciona. Ajá, te ha quedado todos los elementos y te ha retornado el último al principio. Sí, tú asumes que cuando tú haces tu función recursiva, asume que funciona, ¿ok? Y luego tú puedes como que trabajarla para descomponer tu problema en problemas más pequeños, como que de la misma índole. Por ejemplo, si yo quiero retornar ABCD, yo puedo decir, coño, retornar ABCD es muy complicado. Pero yo, por ejemplo, sé que ABCD va a ser igual a digamos que el reverse de BCD más A. No sé si lo ves de esa manera. Y luego el reverse de BCD más A, yo digo, coño, es muy complicado el reverse de BCD. De hecho, voy a hacerlo como que para todo. El reverse de BCD más A es muy complicado, pero yo sé que el reverse de BCD va a ser igual al reverse de de CD más B. Sí, vale, creo que ya lo estoy entendiendo. Vale. Y luego, bueno, con esto aquí
sería C, y con esto aquí sería así. Y ya sabemos que el reverse de algo vacío es vacío. Así que esto ya lo sabemos, así que esto ya lo retornamos como tal. Y en cascada, después, ¿qué pasaría? Que bueno, que esto es el del D, por lo tanto, esto te daría así. Luego, esto que está acá, bueno, el DC que está aquí se cambiaría por el de acá, es decir, que sería DC aquí, tendríamos este, luego el DCB se cambiaría por este reverse que está aquí. Y bueno, así sucesivamente hasta llegar al reverse del ABCD. ¿Ok? Si calculo el capicúa de un elemento A, B, C, D, C, B, A, y el capicúa de otro elemento que sea A, B, C, D, A, bueno, vamos a ver, A, B, C, D, E, F, G. Sabemos que el de arriba es capicúa, el de abajo no es capicúa. Entonces, si yo hago esto, lo corro, ya, pues son, primero hecho aquí, ya, me faltó puse un punto y coma aquí. Creo que es coma, o déjame en punto y coma. No sé, no me acuerdo. Sí, déjame ambos punto y coma. Yes. Nada, estoy usando otros lenguajes ahorita, mucho más que C++, a pesar de que C++ lo he usado muchísimo. Y bueno, pues aquí tienen el 1 y el 0 que vendrían siendo lo que les había preguntado, si este es Capicúa o este otro es Capicúa. Por ejemplo, llamada recursiva de cambios del lugar, no retornaría la cadena de reversa. Si por ejemplo hacen esto, por ejemplo, ABCD, fíjense lo que pasa. A mí. O sea, realmente como que el truco de aquí es eso, pues que yo estoy como que retornando sí, un reverse de lo que me queda, pero después aprendiéndole al final lo que había guardado aquí, este carácter, es el primero. A ver, si yo quisiese hacer el Capicúa sin uso de este truco de hacer un reverse y después igualarlo, que es ineficiente, se puede hacer. Se puede hacer tanto con el truquito de los iteradores, como también como que sí, se puede como que ir guardando los elementos, o sea, como que ir haciendo un reverse o sea, como que obteniendo el último elemento de tu cadena. A ver, si yo estoy en un ambiente recursivo, vamos a ver, ponernos en el caso quitando esto de acá. Si tengo aquí A, B, C, D, y tengo aquí, y quiero saber que quiero saber que esto es Capicúa. Yo de alguna forma tengo que obtener como que estas condiciones, pues. ¿Ok? En la recursión, buscar que ocurra esto que está aquí. ¿Ok? Como que el A se compare con el último A, el B se compara con el último B, el C se compara con el C, o en otras palabras, que como que a medida que pase la recursión del Capicúa, ¿okay? Si yo hago
sea, si yo tengo aquí A en la primera posición, a ver, o sea, otra forma de hacerlo es como que equiparando X en la posición 0, o sea, if X en la posición 0 es igual, bueno, mejor dicho, es diferente de X en la posición X.size menos 1, y otra cosa aquí, if, a ver, sí, if X punto size, si esto no tiene size, si algo que no, algo que no tiene tamaño, es capicúa. ¿Okay? Entonces, si tengo esto acá, si esto falla, yo puedo decir que, o sea, si esto está acá, si el último elemento y el primer elemento de ambos cambió, entonces yo puedo decir que esto está mal, que esto ya, sí, que ya el elemento no es capicúa. Ahora, si yo obtengo, o sea, ¿qué puedo hacer después? Por cada ambiente recursivo, lo único lo que tendría que estar haciendo es como que quitarme el primero, o sea, esto en Python sería así, el primero hasta el final, y hasta el final no, hasta el penúltimo, y que siga la recursividad. Esto lo que hace, esto que está aquí, que tengo acá, lo que hace es como que quitarme el último y el primer elemento del arreglo. O sea, se pueden hacer esas dos funciones ustedes, o esa función solamente ustedes, para siempre quitarte el primero y el último, y que esto lo puedas pasar al Capicúa para que te siga resolviendo y te sean solamente una sola función. Bueno, no, realmente sería la otra, a menos que la metas dentro de tu cuerpo de función Capicúa 2. ¿Se ve? Ahora sí. ¿Ok? Básicamente esto sería para esta función. A ver, luego, a ver, no, aquí hay bastante por hacer. O sea, ya nos pasamos bastante de tiempo, no me di cuenta. O sea, vamos a parar esto por aquí, pero sí les voy a recomendar cuáles hacerse. Algo interesante de hacer es este que está acá, la 20. Otro interesante de hacer es este que está acá, el de determinar si una suma es igual a un K. Y luego, no sé si por aquí hay un sort, bueno, el SPAR también es bueno para como que principiantes, el 16. Y bueno, y los típicos de ordenamiento también háganlo, porque les va a venir de mucha ayuda. Yo, cuando se vaya acercando la fecha de backtracking, o cuando se vaya acercando la fecha de los exámenes, les mandaré los ejercicios resueltos, por lo menos de esta práctica de recursividad. Si no mal recuerdo, los debo tener. Sí, ajá, recursos.
15 ppl. Sí, los tengo por aquí. Tengo todos los ejercicios, por así decirlo, que pedían. No sé si me falta uno. Tendría que observarlo, pero bueno, les estaría pasando esto. A ver, F1, F2, y creo que están todos. Si no hay alguno, quizás sea porque lo hablé con Jesús y en verdad no se podía resolver. Creo que había uno de flotantes hace tiempo que por lo menos yo no le encontré una solución. El 18. 18, a ver. Si una función recursiva que sea como parámetro de un número flotante A y B y retorna la evaluación de A asterisco B usando únicamente operaciones aritméticas más, menos y división. Yo no vi una forma de hacer esto, quizás la haya, pero yo no la encontré. Ahora que lo veo a esta edad, a ver, eh, mm, sí veo una solución ahorita. Y se las voy a decir como que por encimita y es básicamente dividir esto en mantisa y exponente. Notación científica. Y después, no, porque no hay, a ver, no se podría, a ver, no se podría, no, porque no hay multiplicación, olvídalo. No veo otra, no veo forma, la verdad. Si se me ocurre algo les diré, pero creo que la 18, bueno, Jesús también en su tiempo me dijo que no encontraba manera de hacerlo. Y esa no las tengo por ahí, no la tengo por ahí. Igualmente, ese tipo de ejercicios no se los ponen en examen. Pero una cosa, Pero, Víctor, ajá, disculpa la interrupción. No sé si esto puede ser un poco tonto, pero es que en el 18 ese que te piden, básicamente emular una multiplicación, pero básicamente una multiplicación no son sumas iterativas o recursivas. no, pero es una multiplicación de los dos números flotantes. Ahora, entonces es especial que deberían estar como flotante. O sea, pero a ver, supongo que sí, pues nos podemos como que llevar por el menos y, o sea, como que ir haciendo menos o sea, a ver, supongo que sí, es como que haciéndolo iterativamente, pudiésemos agarrar y restarle, restarle la unidad y después restarle, coño, es que el tema está sí, en cómo tú representas esa multiplicación de flotantes, ese coma algo. Si te fijas bien, o sea, como no son enteros, tú no puedes hacer como que una suma a medias. Sí, ya entendí por qué yo. Supongo que algo habrá, o sea, como no puedo multiplicar, no puedo quitarle tampoco los decimales, por ejemplo. Pero sí, supongo que algo habrá. Eh, a ver, porque tampoco tengo potencia. Habrá que analizar cómo hacer esto, pero yo por lo menos por ahora no le veo solución al 18. Si alguien la tiene, oh, perfecto. Que me la mande, quizás puedan conseguir algunos puntitos extra con eso. Entonces, bueno, hasta aquí entonces Lo que, lo que se podría hacer es una suma recursiva de que sumas el uno con el 2 el uno con el 3 el uno con el 4 el uno con el 5 y el uno con el 6. Si ninguno te da, entonces vas con el 2 y haces lo mismo del 3 para abajo y así, pero ¿para qué? para ver si alguna de las sumas te da el K. No, es el 18, es el de la Ah, multiplicación de dos flotantes. ya. Entonces, bueno, cualquier cosa, si alguien la encuentra, pues que me dice. Eh, terminamos entonces la clasecita por hoy. Que pasen fin de semana. Bueno, ¿alguien tiene dudas de algo? ¿Alguien quiere que le responda algo?
Bueno, yo tengo una duda que no es como tal de este tema, pero es algo que me vino a la mente a veces usando C++. ¿Cuál es la diferencia entre usar, bueno, quitando que si algún que otra función, cuál es la diferencia usar entre arreglos de cara, o sea, arreglos de char con strings? Que los arreglos de string son dinámicos. Vale. O sea, no hay una forma de declarar dinámicamente los arreglos de char. ¿De cómo? De declarar dinámicamente los arreglos de char, pues porque, o sea, yo lo intenté como los enteros y Puede, tal, no. sí, sí y no. Vas a poder declararlo, pero como una constante. Y que esa constante, o sea, a ver, realmente no va a pasar. Pues. Me refiero a que si tú puedes, vas a poder hacer algo como esto. O sea, seguramente algo como, o sea, no sé si se puede ver aquí, voy a hacer por lo más grande. Seguramente algo como esto, eh, esto sí lo puedes hacer, ¿ok? Ok. Pero es algo, es un elemento inmutable. Sí, bueno. Así que no, o sea, no vas a poder hacerle nada y no vas a poder, no sé si lo vas a poder comparar, creo que sí, pero no, o sea, si lo modificas van a pasar cosas feas, pues. De resto, bueno, eso, pues que los caracteres, sí hay formas de hacerlos dinámicos, pero es como que haciendo un wrap de un carácter dentro de otra estructura que te maneje como que las creaciones y las eliminaciones de forma dinámica. Pero eso no, en C es un poquito complicado de hacer. En C++, pues el string como tal lo hicieron a partir de eso, pues como que hacer Ok. ese arreglo dinámico. Ese arreglo dinámico lo llaman vector y lo van a ver seguramente más adelante. Vale. Gracias. De nada. Entonces eso pues, listo entonces. Feliz fin de. Hasta luego. Hasta luego. Vale, hasta luego todos.